Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Y el libro del que les quiero hablar se llama Tiesos. Tiesos, que es una obra que nos ayuda a identificar, a desmontar y a luchar contra ellos. Porque en el siglo XXI es complejo poder ubicar e identificar a estos tiesos que se esconden detrás de etiquetas que ellos mismos refuerzan y otros les asignan. Sobreviven con sus cortos recursos, asfixiados por hipotecas, por deudas o alquileres, o fingen un estatus social muy alejado de sus ingresos. Con frecuencia se presentan como víctimas y buscan a alguien a quien culpar de sus despropósitos. Nunca admiten carencias y logran sacar ventaja de todo, incluso usando la inteligencia artificial en Internet. Otros gastan más de lo que tienen para aparentar y luego toca asumir las consecuencias. Juan Carlos Arias es su autor. Veterano detective sevillano que conoce bien a los tiesos. Tras vivir la tiesura en primera persona, ha pasado casi 45 años estudiando los rostros, los comportamientos, y de esta forma, gracias a este libro, pues también nos ayuda a detectarlo. Un fascinante libro que a veces, pues lleva también cosido ese mundo de pícaros que hoy representan los tiesos en esta sociedad nuestra. Y como comentaba el autor Juan Carlos Arias, detective privado, criminólogo por la Complutense, que él, mejor que nadie, gracias a su oficio, ha conocido y conoce todas las caras que tiene nuestra sociedad. Él tiene también otros libros, como por ejemplo Sevilla Confidencial, Confidencias de un Detective, Detectives R.I.P., también El Falsificador de Franco, una magnífica obra que habla sobre los bajos fondos y sobre la falsificación de obras en esta ciudad nuestra, y ahora nos sorprende precisamente con este libro, con Tiesos. Pues con él y de él vamos a hablar y a ver si nos ayuda un poco a identificar a estos tiesos. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y encantado de que estés al otro lado del micrófono, porque además tú le añades un sello de seriedad y de rigor a todos los temas que abordas en tus intervenciones. Bueno, gracias, compañero. Y Tiesos, ¿cómo te da por escribir un libro de Tiesos? Bueno, en primer lugar, como has dicho bien, yo creo que casi todos los oyentes saben que hay una época en la que no nos van bien las cosas, o empezamos, o el primer trabajo, o estás estudiando, o vive tus padres, en fin, todos hemos estado tiesos. Entonces yo he estado tieso mucho tiempo, o sea, más del que muchas veces uno prevé. Después abandoné esa tiesez y abandoné la forma de ver las cosas de los tiesos. Pero claro, como detective veo que esa postura, esa conducta privada y social, pues sigue dándose. Estamos asistiendo, yo creo que a un proceso paulatino y dosificado de desaparición de la clase media, y poco a poco pues hay gente que en los grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp, se va viendo que se retiran de viajes, de salidas a restaurantes, de en tu casa o en la mía y siempre hay pegas cuando es en la suya, y de alguna manera son personas cortitas, faltitas, le llaman pato en otros sitios, que no quieren reconocer o bien su estatus actual,
no pueden permitirse ciertos caprichos, ciertos lujos que antes tenían, o bien les da vergüenza o no quieren gastar, porque el verbo pagar para un tieso es un verbo totalmente prohibido. ¿Hay muchos tiesos en España? ¿Tiesos o tiesas? Sí, bueno, Sevilla la ha utilizado como el sitio donde vivo y donde nací y tal, como un laboratorio, pero bueno, en Madrid y en Barcelona hay muchísimos tiesos, y no te cuento en Valencia o en la cornisa cantábrica, en la parte del Mediterráneo. Hay mucha gente que son tiesos, pero son realmente supervivientes. Ganan muy poco, tienen gastos. Ahora hay un dato muy llamativo, muy relevante, que es que todos los precios han subido de todo. Cualquier cosa que se te ocurra ha subido el precio. La vivienda, los alimentos, los impuestos, la gasolina, las cuestiones esenciales han subido de precio. Y por otro lado, el ritmo de subida de los sueldos no ha subido a ese nivel. Si hablamos de los servidores públicos, las nóminas suben muy poco, y en la empresa privada la competencia que hay por muchos empresarios es de pagar poco o nada a los empleados en algunos casos, y fomentar pues a las personas que le pueden ayudar a no contratar a más gente. Se diferencia mucho el tieso hombre de nuestra sociedad actual, dándole igual la idea, de las mujeres que también están en esta misma línea. Pues sí, la verdad es que las mujeres en este tema, en esta pauta, digamos, de conducta, suelen ser más inteligentes, suelen mirarse mucho a sí mismas, e incluso hacer una especie de sondeo entre sus amigas, entre su entorno, para ver si se dan cuenta la gente de que están tiesas. Entonces, cuesta reconocerlas, pero al final llevan bisutería por joya, visten de marca pero compran en los chinos, dan excusas peregrinas pues para no hacer gastos, y en los casos más osados, en los casos más transgresores, hay ya una jeta que parece más perdonable porque es mujer, pero bueno, algunas jetas ya superan los límites del sentido común. Porque además que cuando hablamos de tiesos y de tiesas, pues hay de todo, ¿no? En un mundo de apariencia, y la sociedad en la que vivimos es muy de aparentar. Nos encontramos precisamente que esos pequeños detalles lo que te pueden hacer diferenciar a unos y a otros. Oye, es un arte esto de diferenciar un tieso, ¿no? Porque te pueden engañar, ¿no? Puede haber... Sí, bueno, además yo quiero hacer dos matices. El primero, una cosa es aparentar y otra cosa es el que dirán, que eso le tiene a mucha gente de pánico, lo que hablen de uno o de una. Y después no es lo mismo ser un tieso que estar tieso. Ser un tieso es algo que tú ya convives con ese estatus, naces tieso, creces tieso y sabes lo que te espera es la tiesura, y estar tieso, pues algo circunstancial, es una mala racha, para entendernos a nivel coloquial. Entonces, bueno, el aparentar es llevadero hasta que ya esa apariencia se le cae el velo y se descubre la verdad. Y aquí en Sevilla, por ejemplo, con la feria, con el rocío, con la Semana Santa, me imagino que también será tierra que potencia eso. Sí. Bueno, además tenemos en Sevilla, es una ciudad donde hay mucha gente que está metida en cofradías, en casetas de feria, en asociaciones, en grupos. Ahora, por ejemplo, WhatsApp es una especie de fuente inagotable de grupos. Yo creo que el que menos tiene 4 o 5 grupos, y los tiesos siempre están muy bien pertrechados. Y hay por ejemplo, hay alguna cosa que me la han contado mucha gente y que yo creo que es una gran verdad. El tieso tiene un pánico absolutamente descarado a la palabra bizum. Bizum significa que tienes que pagar. O sea, Bizum y el sistema ese de pago de muchos tiesos, del sistema del yate, ¿no? Del yate veré, pues ya no funciona. Entonces, en las cofradías o en el mundo de la feria o en las peñas de amigos en bares o reuniones de colegio con compañeros de promoción o lo que sea, o de trabajo, los tiesos ya pasan de la etiqueta. O sea, ya al tieso ya mucha gente no se le pega, ¿entiendes? Y ya se sabe que son tiesos y ellos lo llevan como pueden, huellas incluso. Qué curioso además que el tieso además se puede identificar muy en mi terreno de un fantasma, ¿no? Entre otras cosas, que allí sí, bueno, tieso también, claro. Sí, fantasma. Bueno, fantasma es cuando ya
ya vendes humo. Pero el tieso y, por ejemplo, el jeta es un escalón más en la tiesura, y después los hay que en el libro yo lo describo como tiesos con orgullo, ¿no? Tiesi pride, ¿no? O sea, es como, dice, estoy tieso, quiero que lo sepas, pero es que además voy a por ti, o sea, que es que te voy a sacar el dinero, o incluso gente que se levanta todos los días, se mira al espejo y dice, a ver, ¿de quién me aprovecho hoy, no? Y ya no es sacarle una cerveza o un regalo o yo qué sé, o dormir en su casa para ahorrarse un hotel. Ya empeños, digamos, que en algunos casos acaban en comisaría o se dilucidan en un banquillo judicial. Con un tieso hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, un poco el libro, yo entiendo que por un lado es sálvese quien pueda, definir un poco ante qué fenómeno nos encontramos, pero por otro lado es un manual de autoayuda, en el sentido de que, repito, yo he sido un tieso y no lo puedo negar, entonces yo creo que soy humilde al reconocerlo, pero los tiesos, en fin, el libro está dedicado a ello, pero a los tiesos con dignidad. El tieso digno o la tiesa digna son personas que merecen todos los respetos. Es más, el libro acompaña una gorra con los colores de la bandera de España, que hacemos bromas sobre Make Tiesos Great Again. O sea, yo reivindico al tieso porque es un personaje que en algunas ocasiones, para no pagar, para no gastar, da muchísimas vueltas. Y hay otros tiesos que tienen muchísimo dinero, pero que son rácanos, o que llegan a la miseria personal o económica. Claro, y como tú bien comentas, nos encontramos entonces que esta gente ocupa un hueco en la sociedad actual. ¿Dónde estarían? ¿Qué clase serían? ¿Una clase media venida a menos? Bueno, yo creo que es una mayoría social, porque el tieso es invisible. El tieso lo tienes tú que quitarle todos sus velos, todas sus mantas, todas sus corazas para descubrirlo. Y en ese tiempo que has perdido en descubrirlo, identificarlo, ese tieso ha contagiado, digamos, su virus a otras personas, porque es que esa conducta de no pagar, de no gastar, o de ahorrar, o de incluso poner excusas peregrinas pues para no salir a tomar copas o descubrir un restaurante, bueno, yo qué sé, es que esto lo estamos viendo todos los días y no hace falta ser joven y no tener dinero de vida de los padres, que hay gente que gana mucho dinero, que es que la palabra gastar o pagar no va con ello. Para la palabra esperar, aplazar, esto que se ha puesto de moda, esto de la procrastinación, eso es aplazar. Mañana, no te preocupes, que la semana que viene, que el mes que viene, y en el fondo lo que quiere es, digamos, dilatar un compromiso. Y lo van dejando, como tú has dicho, claro, antes, un vicio. Hasta que se fuma, hasta que todo se olvida. Entonces, sobre todo cuando hay un dinero detrás, ¿entiendes? Entonces, yo creo que la única forma de abordar este tema o de entenderlo, aparte de leer el libro, que recomiendo a nuestros oyentes que lo compren, es, dar a entender que es un fenómeno que está ahí. Yo, antes de publicar el libro, he mirado a ver si había bibliografía, a ver si había cosas publicadas, pero nada, lo que es un recurso, digamos, humorístico o una palabra que identifica a ciertas personas y es fácilmente comprensible. Yo cuando me he estado documentando con diversas personas que están en diferentes espacios, en diferentes negocios y trabajos y sitios y tal, todo el mundo sabe lo que es un tieso y una tiesa. Además lo tiene tan cerca que no se ha fijado. Es como una especie de gafas que te pones y ves las cosas más claras. ¿El tieso nació aquí en Andalucía? ¿Los bautizamos nosotros como tal? Sí, yo la verdad que lo empecé un poco a planear cuando vi todas las excusas y todos los rollos que me cuentan los posibles clientes para no pagar después del adelanto la segunda parte, para pedir una rebaja. Y claro, todo el mundo que pide una rebaja no la pide en un supermercado o en la farmacia. No se te ocurre ir a una farmacia y pedir una rebaja. Entonces, quien pide una rebaja y se la aceptas a la primera, después no te va a pagar. O te va a descalificar, o tu producto o tu servicio lo malvende. Entonces, este tipo de personas van buscando un poco cuál es tu punto flaco, cuál es tu vulnerabilidad, ahora que está tan de moda esa palabra, y en el fondo te está metiendo en su mundo, en el mundo de los tiesos, vaya. Un mundo de los tiesos que además
Cada vez vamos a peor, porque tú antes lo comentabas, los sueldos van para abajo o bueno, la vida va para arriba y los sueldos se mantienen, que al fin y al cabo Correcto. Es que el dinero cada vez cuesta más trabajo ganarlo y cada vez es más complicado. Pero sí es verdad que en todos los ámbitos hay tiesos, ¿no? Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no conozcamos a un tieso, ¿no? Y además hay muchos tipos de tiesos. Sí, los tiesos hay, pues los hay activos, los hay pasivos, los hay que les da vergüenza, los hay que están orgullosos de ser tiesos y no lo niegan, en fin, hay personas que los hay palmeros, aduladores, serviles, son tiesos que van buscando con sus palmas o con sus palmaditas en la espalda, que le inviten a una cerveza, prosperan en la empresa, caerle bien a alguien del trabajo, de la comunidad de vecinos, o del grupo de amigos, y lo que van buscando o se pegan al dinero o incluso si se enteran ahora que está el Rocío, ¿no? Pues se enteran que tiene una casa del Rocío, a ver si lo invitan. Y a cambio de eso, pues les ríen todas las gracias y parece que es un militante de la causa. Bueno, son tiesos vividores, al fin y al cabo, supervivientes. Recuérdalo, es no pagar y no gastar. Esos son dos verbos que ellos conjugan bastante bien. Y te vuelvo a decir que, bueno, lo verás en todas las rebajas, en el 2x1, en cualquier tipo de oferta, usando los servicios públicos más que digamos, discriminarte para otras cosas que tienen pago. Su discurso o su relato muchas veces tiende a decir, bueno, yo este tipo de avance o esta vanguardia no me va porque y le pone defecto, y lo que pasa es que no tiene dinero para comprarse a lo mejor un móvil de última generación o un televisor o una tecnología o un coche con determinadas características o prestaciones, y descalifica. El tieso suele reventar, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, cuando alguien propone ir a un restaurante nuevo para descubrir, por ejemplo, la comida peruana, el tieso, antes de opinar, mira la carta y cuando ve que es cara empieza a poner verde al restaurante para que no vaya nadie. ¿Se puede ser un tieso con dinero? Es que yo creo que casi la mitad son gente que está muy bien de dinero. Lo que pasa es que, te vuelvo a decir, no les gusta gastar ni les gusta pagar. Porque van ellos, es una especie que forma parte de su cadena del ADN, ¿entiendes? O sea, es como parte de su identidad. O gente que va buscando ventajas de que le salga algo gratis. Yo es que he conocido a gente con dinero que eran tiesos, por lo menos vivían como tal. Sí, ahí en el libro cito al penúltimo premio Cervantes, Luis Mateo Díez, que cuando le pregunta a una periodista qué es lo que peor lleva en su larga trayectoria vital, dice, la miseria, contesta la miseria, y entonces le pregunta a la periodista, explíquese usted, ¿qué entendemos, qué entiende usted como miseria? Y él la diferencia en dos tipos, en la personal y la económica. Y entonces él hablaba de que hay personas míseras, rácanos ya patológicos, y después están las personas que lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tienen mucho dinero y que no viven como pobres, viven miserablemente, tienen contestaciones y tienen pautas de conducta que no son lógicas. O sea, son personas que montan a lo mejor un pollo en un banco porque le han cobrado una comisión de 44 céntimos o por 2 euros, o se pelean en el supermercado porque la etiqueta tiene 10 céntimos más de la semana pasada, y no sé, a lo mejor no es consciente de que eso no es culpa del supermercado, no es culpa de los empleados, es culpa de la cadena que le cambió las etiquetas. Entonces son personas que lo discuten todo y que están permanentemente cabreados cuando tienen que pagar. Yo conozco incluso casos de bancos de dar órdenes de devolver recibos, incluso algunos servicios esenciales, y no devolver, por ejemplo, el recibo del Pineda, para que no se pague en el Pineda, que es un club como muy elitista, que esta persona pues devuelve los recibos y que está tiesa. Ese tipo de cosas suceden, existen. No es leyenda urbana. No es leyenda urbana, ¿no? Y de hecho yo creo que todos conocemos algún tieso, los que hemos andado por el mundo de la banca. Tú sabes que yo en el mundo de la banca estuve más de una década. Hemos visto en oficinas más de un tieso con aspiraciones y bueno, más de un rico con aspiraciones a tieso, las dos cosas. ¿Tieso equivale a pobre? No, a
Para mí, las personas que son pobres o que están necesitadas o que no les alcanza merecen todos los respetos, y además siempre los ha habido, y yo creo que incluso ahora hay bastante. Cáritas ha dicho hace poco en uno de sus informes de FUESA que hay casi un 28% de la población española que está próxima a la exclusión social o a la pobreza. Entonces eso es un dato muy preocupante, muy respetable, y que además enlaza con la realidad que niegan nuestras autoridades y nuestros políticos. Y después, por ejemplo, Eurostat, que es el INE europeo, habla de que no sé si estamos en el tercero por la cola de Europa en países donde los trabajadores tienen un índice de supervivencia muy alto, y que con lo que ganan apenas pueden tirar adelante, y que tienen que recurrir al pluriempleo, a la ayuda familiar, a que trabaje la pareja, en fin, ese tipo de cosas. Y eso no tiene que ver con la pobreza, pero es un nexo, es una relación que muchas veces van intrínsecamente unidas. Porque además en este mundo en el que vivimos, seguramente siempre nos hemos cruzado con alguien que como bien comentaba Juan Carlos, bueno, pues le cuesta soltar, y esto últimamente del Bizum, bueno, pues hazme un Bizum y el Bizum nunca llega. Pues a mí me ha pasado, pues será la aplicación, pues el banco que no funciona, no te preocupes, que yo te hago el Bizum nada más que llegue a casa, mañana lo tiene, y el Bizum nunca llegó. Y bueno, al final todos sabemos cómo funciona esto. Claro. Con el corazón en la mano, Juan Carlos, ¿por qué te interesa el tema? Y tener casi 45 años de experiencia como detective, como escritor, ¿te ayudó también a un poco tener más visión para lo que es este libro, este ensayo sobre la tiesura? Bueno, yo por un lado fui tieso, lo repito. Ahora los tiesos que conozco intentan pues discutir mis honores profesionales o intentan burlarse de mí en el sentido de mi trabajo, ¿no? De diario. Y por otro lado me causa muchísima simpatía porque yo lo fui. O sea, yo estuve, y además, pero claro, lo que yo veo ahora del tieso contemporáneo del siglo XXI no tiene nada que ver con la Sevilla de los años 70 y 80, que es cuando yo estaba más cortito. Entonces, ahora la cosa ha ido a peor, por eso he sacado el libro, porque yo creo que el tieso tiene que hacer una contextualización de lo que había antes o con lo que hay ahora. Mira, antes en la calle Alemana de Sevilla, en el lateral de la catedral, se reunían los pícaros para vender rosarios y rezos y misas a personas que eran creyentes. Entonces era todo mentira, y eso era la picaresca medieval, pero al fin y al cabo eran cosas inocentes. Ahora esto que tú has dicho del Bizum, esto es muy grave. O sea, un Bizum que no llega es que no se pone, es que es automático. Eso no se le puede echar la culpa a la aplicación ni al banco, es que el banco no tiene que ver con el Bizum. El Bizum es una aplicación digital en la que están enlazados los bancos, pero el banco no es responsable del tema del Bizum. Entonces, si el Bizum no llega es que no se ha puesto, así de claro. Claro, lógico. Además que yo, que el conocimiento mío del mundo de la banca es amplio, evidentemente cuando me empiezan a venir, porque puedes tener un problema puntual, ¿no? Que te rechace el Bizum por algún motivo, por la caída en la red, por la caída en la app, por cualquier historia, ¿no? Pero eso es rápido, es verificable. Pero cuando ya te empiezan las excusas, no, te lo he puesto, no es que no llega, no es que el banco, al final, mira, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de una persona que me debe 40 euros. Y bueno, esta persona, le dije en su día, oye, ya que no me has dado este servicio, bueno, pues hazme el reintegro. Sí, no te preocupes, yo te hago una transferencia, yo te hago un Bizum, hasta el día de hoy. Seguimos en el mismo plan, es decir, el ejemplo de un tieso, ¿no? Luego, eso sí, luego te asomas al perfil y demás de internet, de WhatsApp, y el tío disfrutando con su Mercedes, su historia, porque las apariencias son las apariencias, ¿no? Nos gusta aparentar, pero que luego es de los que llega a la gasolinera y le dice a la chavala, 3 euros el Mercedes este que ha llegado aquí.
Sí, 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 sí. Y con 3 euros, yo a mi moto le echo 14 euros de gasolina. Y no lleno el depósito, pues la gasolina está ya fatal, ¿no? Pero... Sí, sí, los tiesos tienen una forma de actuar muy diferente a las personas, digamos, que nos podemos considerar normales, y ellos están intentando escurrirse, aplazarlo todo, como decía, y han nombrado algo muy interesante, que es el tema de la banca. La banca tiene perfectamente codificado, tiene pautas y protocolos de actuación interna. Yo creo que casi todos los bancos privados y las cajas de ahorro que quedan, y el tieso no supera el filtro del crédito, por ejemplo, no supera en la primera vez que se pasa el límite de la tarjeta de crédito y entra el número rojo, se le bloquea. O sea que la banca no es tonta, o sea, tiene su... ¿Por qué? Porque los tiesos son personajes que, como tú le des un poco de campo, si le das la uña te cogen el brazo. Y después hay otra cosa importante destacar, que tú puedes ser un tieso, repito, con dignidad, pero tú puedes tener buena o mala fe. Si tienes mala fe, ya pasa de tieso a jeta y después a empeños superiores, a grados superiores ya de poca vergüenza, de quedarse con el dinero de los demás, en fin. Hay una anécdota muy graciosa que yo he vivido en esta feria última, y ya me la habían contado, pero existen estos personajes en un grupo de amigos que van a una caseta y el tieso siempre pide primero un plato de tomate y 14 tenedores. Y cuando reparte los tomates con los tenedores, que ya se ha fijado que es lo más barato de la caseta, empieza a decir, venga, ahora os taco a ustedes jamón, queso, la gamba, ¿entiendes? Entonces, eso es un sablazo de toda la vida. Pero el tieso es así. El tieso, además, los tiesos suelen tener una labia, digamos, subyugante, muchas sonrisitas falsas, y algunos, yo creo que hasta ensayan, porque es que muchas cosas les salen bien. Y de hecho, bueno, en las ferias es muy habitual el sablazo en la barra, ¿no? Sí. Bueno, hay tiesos de barra, lo describo en el libro, hay tiesos de restaurantes, tiesos de grupos de viaje, tiesos de supermercados. Hay el tieso cuando actúa en grupo, tiene un comportamiento más discreto de cara a los demás, pero al final se acaba descubriendo, sobre todo cuando alguien avisa de que hay un tieso dentro, o hay un tieso en el grupo, o una tiesa, y eso en poco tiempo se acaba descubriendo. Porque es que, te vuelvo a repetir, tienen unas pautas muy concurrentes. Qué chunga es la tiesura. Oye, para el prólogo del libro te has cogido a un buen amigo y mejor persona como es Paco Robles. Sí. Y bueno, acierta sobre el personaje y a quién le dedicas esta obra. Sí. Yo creo que Paco Robles no puede haber otra persona en Sevilla o incluso en España o en el mundo que pueda describir mejor la tiesura. Su prólogo es cortito y además es muy llamativo porque no solamente conoce bien el tema, porque él escribió, acuérdate, Tonto de Capirote, hablando de los capillistas y Hoguera de Vanidades sobre la feria, pero Paco Robles dice con muchísimo oficio, escribe que todos llevamos dentro un tieso, o dos. Totalmente, es que es así. Yo tuve la fortuna de trabajar con Paco Robles 3 años en COPE. Sí. Y bueno, me queda el recuerdo inconfundible de una persona con quien me une una maravillosa amistad y haber aprendido también mucho de la idiosincrasia del sevillano. Correcto. Y por ende descubrir que bueno, que en este país se esconden muchos tiesos. Sí. Es el libro. Te voy a hacer una pequeña añadido a esas sabias palabras que acabas de decir. Aparte de Paco Robles, yo recomiendo a los oyentes que puedan, si tienen ocasión, de leer a Chávez Nogales, que al tieso ya lo llamaba en los años 20 el sevillanista, el que quiere figurar, el que quiere estar, el que quiere presumir, pero no tiene, es hueco, es vacío. Y en algunos casos Chávez Nogales lo describe en su relato como el logrero, o sea, el que está en todos lados, pero que te promete, te dice, mira, al final nada, y lo que va buscando es que le invites a una cerveza o una tapita o que lo invites a una fiesta en una finca y tal. Entonces esa conexión que has dicho de Paco Robles, yo creo que es de justicia leer a Chávez Nogales, que yo creo que es uno de los sevillanos, junto con Antonio Machado, más universales y mejores escritores que ha dado la tierra. Que nos encontramos que al final al tieso sobre todo lo que le gusta es aparentar, eso es una cosa
supuesto. Una cosa que no nos podemos olvidar. Oye, Sí. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber presentado este magnífico libro con la editorial Samarcanda, Tiesos, búsquenlo, es una guía de supervivencia contra este tipo de individua que se pasea por nuestra sociedad, y aparte de aprender, se va a echar una risa, porque seguro que en alguna parte del libro se ve identificado en cómo se la dio un tieso, cómo se la trata de dar un tieso una tiesa y cómo estar un poco vacunados contra ellos. Con lo cual, Tiesos, la obra de mi buen amigo Juan Carlos Arias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express.